La montaña nunca le pidió amor a Ilaiche Crow, solo resistencia. Durante casi 40 años, él le dio exactamente eso. Vivía solo en una pequeña cabaña que había construido con sus propias manos, donde los pinos se alzaban juntos como guardianes silenciosos y el invierno se quedaba más tiempo del debido. La nieve llegaba temprano, el viento cortaba hondo y el frío le enseñó una regla simple. El calor se ganaba, no se esperaba. Abajo, en el valle, la gente lo llamaba el hombre de la montaña. Decían que sus hombros estaban moldeados por hachas y tormentas, y que su voz era tan baja porque no tenía con quién hablar. La mayoría lo trataba como a las crestas que se elevaban sobre ellos, sólido, distante y difícil de alcanzar. No se preguntaban mucho por su corazón. Y si lo hacían, asumían que era tan duro como el granito bajo sus botas. Ilaiche no discutía nada de eso. Había aprendido hacía mucho que necesitar a la gente podía quebrar a un hombre. La soledad se sentía más segura. Podía confiar en sus manos, en sus herramientas y en el ritmo constante de las estaciones. Sin embargo, a medida que los años se acumulaban, las noches comenzaron a sentirse más largas. El viento sonaba más fuerte. La cabaña se sentía demasiado silenciosa, como si el propio silencio se cerrara sobre él. Entonces llegó una carta. Estaba arrugada y olía levemente a tinta y polvo. Ilaiche se quedó de pie junto a la mesa y la leyó 2 veces, no porque fuera larga, sino porque las palabras se sentían extrañas en su vida. La carta ofrecía un matrimonio arreglado más por necesidad que por amor. Una mujer vendría a él y, a cambio, él le daría un hogar, comida y seguridad. No estaba escrita como una historia de amor. Estaba escrita como un acuerdo. Ilaiche la aceptó con la misma calma con la que recibía una tormenta que se acercaba. Se dijo a sí mismo que tenía sentido. La soledad había empezado a resonar más fuerte que el viento por las noches, y tal vez una mujer bajo su techo silenciaría ese sonido. No se permitió tener esperanza. La esperanza era peligrosa. Podía volver descuidado a un hombre. La carta describía a la mujer en unas pocas líneas sencillas. Era viuda, callada, acostumbrada a las dificultades, dispuesta a venir a las montañas para una vida que prometía poca suavidad. Ilaiche dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su abrigo de lana. Se dijo que el arreglo sería justo, aunque nunca fuera cálido. La mañana en que ella debía llegar, la montaña despertó bajo un cielo pálido. La escarcha se aferraba a los bordes del mundo como vidrio fino. Ilaiche permaneció afuera de la cabaña más tiempo de lo habitual, escuchando un sonido que no había esperado durante años, la presencia de otro ser humano. Se dijo que no debía esperar mucho, que no debía imaginar risas en la cabaña ni largas charlas junto al fuego. La expectativa se convertía en decepción, y la decepción no tenía lugar en una vida construida sobre la supervivencia. Aún así, sus ojos regresaban una y otra vez al sendero estrecho que cortaba entre los árboles. Cuando finalmente apareció la carreta, parecía demasiado pequeña para un viaje tan largo. Avanzaba despacio, las ruedas crujiendo sobre el suelo helado. Ilaiche permaneció inmóvil mientras se acercaba, como si cualquier movimiento pudiera invitar a un sentimiento que no comprendía. Entonces la mujer bajó. No era lo que él esperaba. Era menuda, pero se mantenía firme sobre el sendero irregular. Su vestido estaba gastado, pero limpio. Su cabello oscuro estaba recogido con cuidado, incluso después del viaje áspero. Cuando levantó los ojos y se encontró con los de él, no había miedo en ellos, solo calma, como si ya hubiera hecho las paces con la vida que tenía por delante. Esa calma lo inquietó. Ella se presentó de manera sencilla. Su voz era suave pero segura, y le agradeció que la hubiera recibido como si fuera un gesto de amabilidad y no una obligación. Ilaiche asintió, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Estaba acostumbrado a hablarle a la montaña, al viento, a sí mismo. Hablarle a una persona se sentía como usar un músculo que no había tocado en años. Tomó su bolso sin pensarlo y comenzaron a caminar hacia la cabaña.
Y Laiche empezó a explicarle la vida en la montaña. Lo hizo como un hombre explica el clima, dónde se sacaba el agua, cómo se mantenía el fuego, qué senderos eran seguros y cuáles podían volverse mortales sin aviso. Habló en frases cortas y cuidadosas, intentando mantener un tono llano. Ella escuchó sin interrumpir. Ni una sola vez lo cuestionó o se quejó. Recibió cada detalle como si importara, como si pensara quedarse. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba bajo. El espacio estaba ordenado, pero desnudo, construido para la función, no para la comodidad. Y Laiche dejó su bolso junto a la pared y señaló una pequeña habitación que se abría desde el espacio principal. Dijo que sería suya. Le dijo con voz firme que no esperaba más de ella que trabajo compartido y espacio compartido. Nada de romance, ni promesas dulces, ni ilusiones. No la miró cuando lo dijo. Temía ver decepción y sentirse responsable de ella. Pero ella lo sorprendió. Sonrió. No de forma brillante ni ingenua, sino con una comprensión silenciosa que se asentó en la habitación como calor. Le dijo que no había venido buscando un cuento de hadas. Había venido en busca de un lugar al que pertenecer y de un hombre que cumpliera su palabra. Esas palabras se quedaron con él más tiempo del debido. Esa noche, la montaña se oscureció temprano. El viento presionó contra las paredes de la cabaña. Y Laiche se acostó en su cama y escuchó sonidos desconocidos, pasos suaves, el cierre cuidadoso de una puerta, el ritmo constante de otra persona respirando bajo su techo. Esperaba que la sensación lo molestara, que lo inquietara. En cambio, ocurrió algo distinto. Por primera vez en años, el silencio no se sintió vacío. Los días siguieron con un ritmo cauteloso, como dos extraños aprendiendo a compartir el mismo sendero sin pisarse los pies. Y Laiche la observaba en silencio. Esperaba torpeza, errores, miedo, pero ella se movía por la cabaña como alguien que había vivido lo suficiente como para saber adaptarse. Aprendió rápido a usar la estufa. Trataba sus herramientas con respeto. Cuando hacía preguntas, eran reflexivas, no dudosas. Y cuando hablaba de su pasado, lo hacía sin amargura. Reconocía la pérdida como un hecho, no como una herida. Y Laiche se dijo a sí mismo que no debía buscar más, que no debía leer significado en las cosas pequeñas, que no debía notar cómo dejaba una taza calentándose cerca del fuego para él cuando regresaba del frío, ni cómo veía que su hombro herido se endurecía y ajustaba el trabajo más pesado sin decir una palabra. Porque ese matrimonio no estaba hecho para cambiarlo. Estaba hecho para resistir. Sin embargo, el cambio llegó de todos modos, silencioso como la nieve que cae en la noche. Llegó tan suavemente que él no lo notó hasta la mañana, cuando el mundo parecía distinto y no sabía explicar por qué. Y Laiche se descubrió quedándose más tiempo del habitual en la mesa, escuchando cuando ella hablaba. Notó la suavidad de su risa cuando algo pequeño la divertía. Notó la fuerza de su silencio cuando no hacían falta palabras. Una tarde, una tormenta aullaba afuera y el fuego ardía abajo. Ella lo miró y le preguntó por la cicatriz a lo largo de su mandíbula. No como quien quiere husmear, sino como quien quiere comprender. El recuerdo surgió en él antes de que pudiera contenerlo. Y, para su propia sorpresa, comenzó a hablar. Le contó una historia que nunca le había contado a nadie. Su voz era áspera, sus palabras lentas, y algo profundo en su pecho se tensó mientras hablaba. Ella no se inmutó. No intentó arreglar lo que no podía arreglarse. Solo escuchó, firme y en silencio. Cuando terminó, ella le agradeció por confiar en ella. Esa frase sencilla lo golpeó más fuerte de lo que debería. Le hizo sentir algo que había olvidado cómo sostener. Calor. La primavera no llegó de golpe a la montaña. Llegó despacio, como si no estuviera segura de ser bienvenida. La nieve aún se aferraba a los lugares sombreados, escondiéndose en las grietas entre rocas y árboles, pero el aire se suavizaba día a día. Las mañanas traían una luz delgada que ya no cortaba tan hondo.
Y Laiche-Cro notó el cambio sobre todo en sí mismo. Se despertaba antes del amanecer y se quedaba quieto escuchando. Durante años, las mañanas habían comenzado en silencio, roto solo por el viento o el chasquido del fuego apagándose. Ahora había otros sonidos. Una tetera colocándose sobre la estufa. Un paso cuidadoso sobre el suelo. Un aliento tranquilo desde la habitación contigua. Por extraño que pareciera, esos sonidos se convirtieron en la parte más calmada de su día. Durante la mayor parte de su vida, Laiche creyó que la soledad era fortaleza. No necesitar a nadie significaba que nadie podía abandonarlo, nadie podía fallarle, nadie podía romper lo que tanto le había costado mantener unido. La montaña le había enseñado esa lección temprano y bien, pero la mujer que llegó a su vida bajo un acuerdo frío empezó a deshacer esa creencia sin proponérselo. Lo hizo simplemente quedándose. Sus días se llenaron de trabajo, del tipo que nunca termina realmente en la montaña. Repararon una cerca que las tormentas de invierno habían derribado. Retiraron ramas pesadas del sendero donde la nieve había quebrado árboles viejos. Prepararon la tierra para un pequeño huerto en el único lugar donde la luz del sol permanecía más tiempo. Laiche trabajaba como siempre, firme y callado. Pero ahora no estaba solo. Observaba sus manos mientras trabajaba. Eran manos capaces, rápidas y cuidadosas. No se apresuraba, pero tampoco perdía tiempo. Había una gentileza en la forma en que abordaba incluso las tareas más duras, como si respetara la tierra en lugar de luchar contra ella. Cuanto más notaba Laiche esas cosas, más algo se agitaba dentro de él. No era solo admiración, era miedo. La admiración acercaba a un hombre. El miedo le advertía lo que esa cercanía podía costar. Ella hablaba más ahora, todavía no mucho, pero lo suficiente para llenar el espacio entre ellos. Señalaba cómo la niebla se asentaba por debajo de los árboles por la mañana. Comentaba cómo el arroyo sonaba distinto cuando el hielo se rompía. Una vez, mientras estaban cerca de la cabaña, observando las nubes moverse despacio por el cielo, dijo en voz baja que debía de haber sido solitario para él todos esos años. No lo dijo como un reproche. Lo dijo como una verdad. Las palabras le apretaron el pecho. Nadie había nombrado su soledad en voz alta. La gente del valle lo había llamado fuerte. Lo habían llamado salvaje. Lo habían llamado duro. Nadie se había preguntado qué le hacía a un hombre pasar décadas hablando solo con el viento. Laiche no dijo nada. Todavía no confiaba su voz a esa verdad. Intentó mantener la distancia. Se recordó a sí mismo que el matrimonio había comenzado por necesidad y debía seguir siendo práctico, pero la practicidad falló cuando empezó a notar pequeños cambios en la cabaña. La mesa estaba puesta para dos, incluso en los días en que él hablaba poco. Su abrigo colgaba más cerca del fuego para secarse antes. Una segunda manta apareció sobre su silla sin que nadie dijera nada. No eran grandes gestos, pero llevaban el peso del cuidado. Y el cuidado suavizaba lugares que él había mantenido congelados durante años. El punto de inflexión llegó en un día que debería haber sido común. Laiche bajó más por el sendero de lo habitual para revisar sus trampas. La nieve se había derretido lo suficiente como para volver resbaladizo el suelo, y parches de barro se escondían bajo finas capas de hielo. Dio un mal paso cerca de un lugar que había cruzado cientos de veces. Sus botas resbalaron, su cuerpo se torció. Cayó con fuerza contra una roca oculta. El dolor lo atravesó, agudo y repentino. El aire salió de sus pulmones en un jadeo áspero. El hombro le ardía y la sangre caliente se extendía bajo su camisa. Quedó allí tendido, mirando las ramas sobre él. El cielo fragmentado por agujas de pino. El miedo se alzó en su interior, crudo y desconocido. No miedo a morir, sino miedo a dejarla sola. Se obligó a levantarse, con los dientes apretados. Cada movimiento arrastraba dolor por su cuerpo. Cada paso de regreso a la cabaña se sentía como fuego bajo la piel. Cuando por fin llegó a la puerta,
Sus fuerzas lo abandonaron. Se desplomó en el umbral como un hombre con el doble de su edad. Ella estuvo allí al instante. El sonido que hizo no fue un grito. Fue un jadeo roto, como si algo dentro de ella se hubiera desgarrado. Luego se movió con calma y propósito. Lo arrastró hacia adentro, lo recostó y se puso a trabajar como si ya hubiera hecho eso antes. Limpió la herida. Presionó tela contra la sangre. Hizo lo posible por acomodarle el hombro. Sus manos estaban firmes, incluso mientras el miedo brillaba en sus ojos. Y Laiche entró y salió de la oscuridad. Entre esas oleadas, sintió su presencia cerca. Oyó su voz, suave pero firme, diciéndole que se quedara quieto, diciéndole que no tenía permitido dejarla con aquel desastre de hombre. Esas palabras deberían haberlo enfadado. En cambio, lo hicieron sentirse deseado. Cuando despertó más tarde, el dolor se había sentado en un latido profundo. La cabaña estaba en penumbra. El fuego ardía bajo. Ella estaba sentada cerca, con las manos apretadas, los ojos enrojecidos por la preocupación. Alzó la mirada en cuanto él se movió, como si no se hubiera permitido descansar en absoluto. Lo ayudó a beber agua. Sin burlas, sin reproches, solo cuidado. Y Laiche miró al techo y se dio cuenta de que nadie lo había cuidado así antes. No por deber, no como pago, sino porque ella no podía soportar la idea de perderlo. La recuperación lo obligó a la quietud. Lo obligó a aceptar ayuda. La indefensión le arrancó la coraza dura que llevaba como armadura. En esos días silenciosos, ella habló más de su pasado. Le contó que su primer matrimonio le había enseñado resistencia, no amor. Vivió años sintiéndose invisible, como una sombra en su propio hogar. Cuando quedó viuda, aprendió que la soledad en un lugar lleno de gente podía sentirse peor que la soledad en uno vacío. Por eso había venido. No porque esperara felicidad, sino porque quería honestidad. Una vida donde el silencio fuera real, no fingido. Y Laiche escuchó, con el pecho apretado. Confesó con voz áspera que nunca esperó que ella cambiara nada. Se había preparado para compartir espacio, no vida. Había planeado sobrevivir, no conectar. Ella lo miró, tranquila y firme, y le dijo que no había venido para ser soportada. Había venido para pertenecer. Esas palabras exigían una elección, y Laiche había construido su vida evitando elecciones que involucraran a otras personas. A medida que su fuerza regresaba, la primavera se adueñó por completo de la montaña. Flores silvestres empujaron la tierra descongelada. Los pájaros regresaron a los árboles. El aire olía a tierra húmeda y promesa. Con el despertar de la tierra, su vínculo se profundizó. A veces reían, sorprendidos por el sonido. Y Laiche comenzó a imaginar un futuro que fuera más que supervivencia. Un futuro con tardes compartidas junto al fuego, un calor que no tenía que ver con las llamas. Entonces la montaña los puso a prueba. Comenzó con voces en el sendero. Y Laiche salió y vio movimiento entre los árboles. Hombres del valle subían hacia la cabaña, cargando bolsas y papeles, con expresiones que no pertenecían a ese lugar. Viejos instintos despertaron rápido en él: proteger, rechazar, permanecer solo. Le dijo a ella que él se encargaría. Le dijo que considerara irse antes de que las cosas se volvieran peligrosas. El dolor en sus ojos cortó más hondo que su herida. Antes de que pudiera responder, los hombres llegaron al claro. El líder levantó un documento doblado como si fuera un arma. Dijo que la tierra ya no era de Laiche. Un ferrocarril quería una ruta a través de la montaña. El valle había decidido que el reclamo de Laiche no era válido. La cabaña era su vida. Cada tabla cortada por sus manos. Cada invierno sobrevivido allí. Y Laiche les dijo que se fueran. No se movieron. El líder advirtió que volverían con más hombres si Laiche no bajaba a firmar. Y Laiche se giró para decirle que empacara, que fuera a algún lugar seguro.
Ella dio un paso a su lado. No se escondió. Se mantuvo lo bastante cerca como para que él sintiera su fuerza. Hizo una sola pregunta sencilla: ¿dónde estaba la prueba? El líder la desestimó. Ella no se movió. Por primera vez, Ilaiche sintió alivio al estar con alguien en lugar de solo. Los hombres se fueron con amenazas, pero dejaron el miedo atrás. Esa noche, la cabaña se sintió estrecha. Ilaiche miró la mesa, tratando de enfrentar papeles sin voz. Dijo que lo manejaría solo. Ella colocó documentos viejos frente a él y le dijo que la verdad necesitaba una voz. Él volvió a decirle que se fuera. El dolor regresó. Ella le preguntó si alejar a la gente era su forma de manejar el miedo. Ilaiche se dio cuenta de que estaba donde siempre había estado, espalda contra el mundo, solo. La miró y vio lo que perdería. Admitió que no sabía cómo pertenecerle a alguien. Ella le dijo que no pedía perfección. Le pidió que dejara de cerrarle la puerta. Ilaiche asintió. A la mañana siguiente, bajaron juntos de la montaña. El valle observaba. Ilaiche se sintió pequeño entre la gente, pero ella caminó firme a su lado. Dentro de la oficina, las mentiras comenzaron a resquebrajarse bajo las preguntas. Un hombre mayor recordó el registro de Ilaiche. La presión creció. La verdad salió a la superficie. La amenaza se rompió. Salieron juntos de la oficina. Afuera, Ilaiche se detuvo y la miró. Dijo que se alegraba de que ella se hubiera quedado. Ella dijo que nunca quiso irse. Subieron de nuevo la montaña juntos. El sendero se sentía distinto ahora. Cuando llegaron a la cabaña, Ilaiche la vio con claridad por primera vez. No era solo refugio, era hogar. El verano se asentó sobre la montaña como una promesa silenciosa. Los días se alargaron y la luz del sol alcanzó lugares donde nunca antes había llegado. La cabaña ya no se sentía como un refugio apretado contra el mundo. Se sentía abierta, viva, como si respirara junto con la tierra que la rodeaba. Ilaiche Cross sentía el cambio cada mañana al salir. El aire era más cálido. El viento ya no lo atravesaba como una cuchilla. Y cuando se volvía hacia la cabaña, ya no veía solo un edificio de madera y piedra. Veía un lugar donde alguien lo esperaba. La disputa por la tierra no desapareció de la noche a la mañana. La oficina del valle envió cartas. Los hombres hablaron. Los rumores se movieron más rápido que la verdad. Pero la amenaza ya no tenía el mismo poder. Ilaiche la había enfrentado. Había hablado, y no lo había hecho solo. Eso importaba más de lo que podía explicar. La mujer se mantuvo firme durante todo. No lo presionó. No celebró demasiado pronto. Simplemente vivió a su lado, compartiendo el trabajo y el silencio, confiando en que lo que habían construido juntos resistiría. Y así fue. El huerto que habían plantado comenzó a crecer. Brotes verdes empujaron la tierra, frágiles pero obstinados. Ilaiche los observaba con una extraña sensación de orgullo. Siempre había creído que la fuerza significaba plantarse contra el mundo. Ahora veía fuerza en cuidar algo vivo, algo que necesitaba atención. Las tardes se convirtieron en su momento favorito del día. Se sentaban afuera de la cabaña cuando la luz se suavizaba, observando cómo el cielo cambiaba de color. A veces hablaban, a veces no. El silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía lleno, como una comprensión compartida que no necesitaba palabras. Ilaiche notó lo fácilmente que su presencia encajaba en su vida. Ahora el ritmo de sus días se sentía natural, no forzado. Se descubrió alcanzándole herramientas sin pensarlo, pidiéndole su opinión, escuchando cuando hablaba. La confianza se asentó entre ellos lentamente, como raíces profundas que se aferran a la tierra. Una noche, sentados cerca del fuego, Ilaiche se dio cuenta de algo que le apretó el pecho. Ya no podía imaginar la cabaña sin ella. El pensamiento no le trajo miedo. Le trajo claridad.
Había construido su vida para sobrevivir solo. Ahora quería vivirla con alguien. La comprensión no llegó con grandes palabras ni gestos repentinos. Llegó en silencio, como la mayoría de las cosas verdaderas de su vida. La miró a través de la luz del fuego y vio no obligación, no acuerdo, sino elección. Ella estaba allí porque quería estarlo. Y él también. Habló esa noche con una voz que aún tenía asperezas, pero sostenía honestidad. Le dijo que nunca había planeado amar. Le dijo que pensaba que necesitar a alguien era debilidad. Admitió que estaba equivocado. Ella escuchó como siempre lo hacía, firme y abierta. Cuando terminó, ella le dijo que nunca había venido para cambiarlo. Había venido para estar a su lado. Dijo que el amor no significaba quitarle su fuerza, sino compartirla. Y Laiche sintió que algo se asentaba profundo en su interior. Como un peso sostenido durante mucho tiempo que por fin se dejaba caer. El problema de la tierra regresó una última vez al final del verano. Llegó otra carta, formal y fría. Y Laiche la leyó despacio, luego la dobló y la dejó a un lado. Ya no sintió ese viejo miedo retorcerle el estómago. Sabía quién era. Sabía lo que había construido. Y sabía con quién estaba. Bajaron juntos al valle una vez más. Esta vez Laiche caminó con la cabeza en alto. Habló con claridad. Otros escucharon. El reclamo quedó resuelto. La montaña era suya. Cuando regresaron a casa, Laiche se quedó de pie en el claro y dejó que la quietud se asentara. Los árboles, el viento, la cabaña. Todo se sentía distinto ahora. No porque hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. A medida que se acercaba el otoño, la montaña se preparaba para otro invierno. Laiche almacenó leña y provisiones como siempre lo había hecho, pero el trabajo se sentía más liviano. Ya no se preparaba para el aislamiento. Se preparaba para noches compartidas, calor compartido, vida compartida. En la primera noche fría de la temporada, se sentaron juntos junto al fuego. La nieve aún no había caído, pero el aire insinuaba que pronto lo haría. Laiche la miró y no sintió miedo de los largos meses por venir. Por primera vez, el invierno no se sentía como algo que hubiera que soportar. Se sentía como algo que enfrentar juntos. Laiche Cross se había preparado para un matrimonio frío y sin amor en la montaña. Había esperado supervivencia y silencio. Lo que encontró, en cambio, fue pertenencia.